Canelones no se detiene. El Frente Amplio se mueve en cada punto del departamento. Con esfuerzo y compromiso militante, avanzamos hacia el Canelones que soñamos. No se detiene la risa, no para una canción. Produce el licenciado Darwin Peña Zapeto. Conduce, y ya llega junto a ustedes, el presidente de la departamental del Frente Amplio de Canelones, Mariano Bianchino. No pares vos. En esta segunda parte estaremos repasando lo que decíamos en unas breves palabras, sobre todo agradeciendo a los compañeros que trabajan cada día a nivel del FA por seguir transformando la sociedad, y planteábamos algunas propuestas de cara al futuro, sobre todo a nivel de comunicación, de descentralización, de dinamización de la estructura, así como recorrer el departamento con mesas extraordinarias y avanzar hacia el proceso de que el Frente Amplio se fortalezca con una fuerza política nacional. En realidad, lo que nos gusta es escribir cuentos o historias, sin perjuicio de lo cual, para que no salieran corriendo ni comenzaran a tirar todo tipo de objetos contundentes en el día de hoy, digamos que eso entrara en el orden del día. Para el próximo plenario quería hablar un poco de cuestiones más bien concretas y para hablar un poco de política también, sobre algunas necesidades que tiene la departamental, y también agradecer, ¿no?, por aquello que decimos hasta el cansancio de Neruda, de que los que hacen todas las cosas tengan que ser los dueños de todas las cosas, o por aquella contracanción de Citarrosa que decía: vamos, agarra el micrófono, sude, a nosotros nos consuela, a nosotros nos conviene, a nosotros nos interpela, a nosotros nos deja fríos. Este es un vivo bárbaro. Con guitarristas así, cualquiera canta, ¿se acuerdan? Él se decía a sí mismo: hace flores de papel, todavía las vende y hasta perfuman a veces. Así que voy a empezar por agradecer a los guitarristas, porque con estos guitarristas así cualquiera ha presidido. Quiero agradecer primero a los compañeros que aguantan el mostrador, porque la política no es mágica. Los lunes a las 11 de la noche creemos que hacemos la revolución, levantamos las manos y resolvemos convocar al viceministro de Economía, al ministro de Transporte, a la dirección de COFE, a DEOMI, al intendente para 2 lunes, pero después eso alguien lo hace. Así que a los compañeros de estos años, a los de la mesa, pero sobre todo y fundamentalmente a los compañeros funcionarios, a Miguel, a Ulises, a Graciela, a Darwin y al compañero Oscar Montero, que fue mi presidente de la organización de estos años. Ustedes saben que uno de los motivos objetivos, digamos, o lo que debe hacer primero un partido político, además del proceso de selección y procesar las candidaturas, es tratar de llevar adelante, más en esto que es una coalición, una familia cada vez más grande y más ruidosa, a veces con capítulos tragicómicos y otros salidos de la tiendita del horror. Nosotros tuvimos la implementación de algunas campañas nacionales y también departamentales, con 2 compañeros que fueron excelentes y que fueron surcidores entre sí, y creo que esto también impacta muy positivamente en su don de gente, en su capacidad, en su paciencia. Como dijo Macedo, dice: de los que se fueron a sacar la foto son los dos terribles mansos, de los candidatos del frente de todo el país. Así que también agradecer, estuvo hoy el compañero intendente, el compañero Yamandú Orsi, y agradecer también la presencia del compañero diputado José Carlos María, que no sé si puedo adelantar algo más, que además va a asumir una de las vicepresidencias del Frente Amplio. Y bueno, me había notado por acá, aunque no llegaron, pero en breve, que bueno, en el caso personal nos hemos vuelto tristemente célebres por ser lo más darno del planeta. Estoy seguro que jamás han asistido a la foto de, ¿no?, los que no saben, los que no hemos sido ni hermanos ni padres, pero también la vida cambia y debe ser defendida. Y bueno, en breve va a llegar uno de mis amigos
y hermanos más viejos, un loco de la bolsa que hoy es psicólogo, y a su esposa Paula, que es psiquiatra y soporta la elección del peor padrino del mundo, digamos, del más desastroso de todos. Como verán, son una pareja de profesionales de la salud mental con afecto especial a sus pacientes. Así que bueno, a ellos dos y a mi ahijada Alfonsina, que con menos de un año, con 9 meses, va a estar participando de su primer acto involuntario de militancia. Compañeros, además de las caras de Margarita, no puedo dejar de mirar tus caras, Margarita. Hablemos un poco de política, le voy a robar 10 minutos, nada más o menos. A los compañeros del plenario saliente, gracias. Nos veremos en cualquier esquina defendiendo las mismas cosas, y a los que asumen hoy la mano extendida, el respaldo y la certeza de que defenderemos con uñas y dientes la legitimidad que el pueblo frente amplista le ha dado en las urnas para que representen al FA y a las bases en todos los ámbitos de dirección del FA. Los tiempos del Uruguay y de América Latina hoy piden a gritos mayor acción política, mejor organización, más sensatez, capacidad crítica, creatividad y sensibilidad al dolor humano, y menos tramoyas, adjetivadores, gritones, tramoyeros y miserias. Solo les pedimos a los compañeros nuevos, porque lo hemos visto una y mil veces, adhesión al puesto de lucha para el que fueron encomendados, porque excusas para dejar de militar, para enojarse y para depositar en el otro mi alejamiento o desgano está lleno este mundo, pero que no es menos cierto que constituye una brutal hipocresía política y una irresponsabilidad presentarse como candidato a un puesto de lucha interno, de conducción y dejar de venir. En estos tiempos de la izquierda hoy el FA no debería darse, no debe darse estos lujos de ausencias o de absurdas flaquezas. Nos vamos a morir, compañeros, diciendo que la izquierda tiene dos motores para potenciar e impulsarse. Dos dispositivos del devenir humano que la fortalecen: la búsqueda de la verdad en términos metódicos, es decir, la ciencia, la producción de conocimientos académicos y científicos, y una búsqueda colectiva de la belleza, de la estética y de la cultura. Pero esto es una departamental y hay necesidades concretas que se deben ejecutar, balances pendientes, acciones a tomar sin demora. Todos hablamos para quedar bien con nuestras conciencias, que nos urge mejorar la comunicación, que no es otra cosa que decir que hagamos existir esto de una puta vez para la gente, tendamos canales de conexión con las personas que disfrutan o sufren las acciones de nosotros y de nuestro gobierno, tengamos opinión política de los temas cotidianos, generemos en los ómnibus, en los celulares y en las ferias debate, aportemos al menos unas gotitas de agua para combatir la hoguera mediática hegemónica donde están siendo incinerados todos los compañeros y militantes sociales todos los días. Por eso, compañeros, antes del fin de año intentaremos dejar pronto un modesto estudio de grabación multipropósito que sirva como plataforma de un canal web y tráfico audiovisual en las redes, así como un espacio de donde se grabe el programa radial y se multiplique de la departamental que ya está al aire. La idea es que con esto montado, otros compañeros que vayan viniendo con otras ideas le den impulso también a todas las iniciativas que persigan causas populares, defensas de derechos, cese de desigualdades, etc., así como producir en conjunto y en común acuerdo con el gobierno departamental piezas que sirven, porque no puede ser posible que no exista un solo testimonio documentado desde el Frente Amplio del partido de nuestra propia peripecia colectiva de lucha. Sobre la descentralización, compañeros, y no los voy a aburrir mucho más. Durante toda la campaña dijimos hasta el cansancio que el gobierno del FA había impulsado en 2005 que el Estado llegara a todos los rincones del país con servicios de salud, con educación, con seguridad.
En todos estos años se ha profundizado notoriamente el proceso de descentralización política. Parece poco sensato pensarse canario y de izquierda sin tener un compromiso real, una interacción fluida y un trabajo mancomunado entre la fuerza política y los municipios, en concreto con nuestros compañeros alcaldes y concejales. Esto, compañeros, es muy fácil de decir y dificultoso de implementar. Por un lado decíamos que la primera tarea, y vaya que Javier y todos nosotros tendemos, es la de nacionalizar de una vez por todas la estructura del Frente Amplio y en Canelones readecuar sus dinámicas de funcionamiento, políticas y reglamentarias a esta nueva realidad que nos impacta e interpela todos los días. En concreto, hay una comisión de descentralización que está trabajando, veo a Alejo Carreto, a Lugo, anda Óscar Amigos, Valdo Luzardo por allá en concreto, y para que nadie se pierda, aspiramos a tener, como ya tenemos, representación del legislativo en la mesa política, del ejecutivo y del tercer nivel de gobierno sentados en la mesa política departamental, y trabajaremos para lograr el método más eficaz y consensuado de lograrlo. Por último, dinamización de la estructura interna. El Frente Amplio es un partido político ágil, intuitivo y muy contundente a la hora de diseñar, instrumentar, movilizar compañeros en el ciclo electoral. Allí despliega todo su potencial, se dinamiza, discute y elabora programáticamente. Entre elección y elecciones hay una suerte de invierno anodino de una inercia burocrática y pasmosa donde nos lastimamos mordiéndonos la cola y nos ahogamos de narcisismo y disputas internas entre los cuatro gatos locos que somos siempre. Con gobierno de facto en el Brasil y con el empresariado financiero, inhumano, privatizador, concentrador, regresivo, excluyente y deshumanizador allá en Del Plata, nosotros como FA debemos reorientar nuestras energías apuntando toda la artillería que tengamos, no en las cavernas de nuestros bastiones, sino en la más cruda intemperie del debate político, ideológico y de gobierno en la calle, dialogando con las organizaciones sociales a las que hemos sido sordos, presos de nuestra partidocracia extrema y patológica, ayudando a organizar todas aquellas fragilidades y dolores que se están juntando buscando alivio, y en concreto proponemos salir de Río Branco y una vez por mes o cada 45 retomar las sesiones extraordinarias y abiertas de la mesa política departamental en distintos puntos del departamento, así como promover las agrupaciones de gobierno que nombramos tanto y citamos tan poco. Por último, dos cosas más. Yo decía de lo de los lunes, primero el compromiso de citar más seguido a este órgano, pero no es una cuestión mágica. Para darle vida política a la discusión del Frente Amplio no alcanza con discutir la Biblia y Calefón, compañero, los problemas de los comités, con los problemas de descentralización, con el rol de gobierno, con nuestras propias problemáticas los lunes. Así que además de citar este ámbito, se lo propongo también al plenario que lo va a tener que resolver, no como un fin de elitización, ni de populización, ni de toma de decisiones en manos de pocos, sino como una cuestión operativa de distribución del trabajo y de dar vida política a la creación de algo parecido a un secretariado, una coordinadora, o lo que sea, una coordinación entre semanas, veremos si sea martes, miércoles o jueves, que le dé vida política a la departamental y que permita distribuir las tareas, porque si no, de lo contrario, el desarrollo político tiene un techo, que es el techo de ser pocos compañeros aguantando el mostrador. Nada más, compañeros, les agradezco la paciencia y ojalá los infelices sean los más felices.